Hola, hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. Mi nombre es Diana Reyes y hoy quiero contarles una historia sobre los juegos que solíamos jugar cuando éramos pequeños. Recuerdo que uno de mis juegos favoritos se llamaba el avión. ¿Lo han escuchado? O quizás también lo jugaron. Solíamos hacer un avión sobre la arena o sobre una superficie plana. En ese caso, utilizábamos gises. Después cada uno de los niños recogíamos unas piedritas y a lo lejos se escuchaba el niño más abusado que siempre decía, primero, y así le seguía el siguiente, segundo, tercero, hasta que todos teníamos un número. El que había dicho primero iniciaba el juego, pero recuerdo que siempre solíamos poner reglas como no se vale pisar línea o no se vale hablar mientras estamos jugando. Entonces el juego continuaba. Pero durante el juego, aparte de la diversión, recuerdo que siempre había discusiones, pero sin darnos cuenta simplemente llegábamos a acuerdos y el juego continuaba. Nos divertíamos mucho hasta que pasaba el último niño que había elegido su última numeración. Era muy divertido. Y hoy reflexionando, me pongo a pensar que quizás en aquel momento solo era simple diversión, pues solo éramos niños. Pero hoy me doy cuenta que ese juego desarrolló habilidades en mí, habilidades emocionales. Por ejemplo, me ayudó a convivir con las demás personas, me enseñó a esperar mi turno, me enseñó a ser más democrática, a aprender a escuchar a los demás y a que mi voz también se escuchara. Pero sobre todo, me enseñó a la resolución de problemas de manera pacífica. Otro de mis juegos favoritos era el stop. ¿Lo han jugado? El stop era un círculo gigante que hacíamos sobre el pavimento o sobre la arena. Lo dividíamos y dentro de las divisiones cada quien le ponía un número de un país. A veces solíamos ponerle frutas o también colores. Ese juego era muy divertido y solíamos jugarlos en las tardecitas, ya que todos llegábamos de la escuela. Había una frase que se decía que era, declaro la guerra en contra de mi peor enemigo, que es. Entonces mencionabas el nombre de un país, por ejemplo México, y todos salíamos corriendo. Pero México tenía que quedarse ahí y reaccionar rápido diciendo la palabra stop. Cuando escuchábamos esa palabra, los demás teníamos que detenernos automáticamente. Entonces México elegía a uno de los niños, el que él quisiera, y tenía que calcular los pasos de donde él estaba hasta donde estaba el niño que había elegido. Si él acertaba, entonces le poníamos un castigo al niño o le poníamos un hijito, que era un palito sobre el nombre del país, y ya que juntaba los 3 hijos que le llamábamos, entonces entre todos llegábamos a un acuerdo y le poníamos un castigo. Ese juego era muy divertido y jugábamos todos, de todas las edades, sin importar el género. Recuerdo que había papás que se incluían en el juego también. Ese juego, hoy en día reflexionando, me doy cuenta que me ayudó mucho en el lenguaje, a aprender a hablar con los demás, a escucharlo, porque ese juego está en constante diálogo con los demás. También había resolución de problemas, también había reglas. Entonces, me doy cuenta que los juegos en su momento solo nos divierten, pero nos preparan para la vida diaria, para la vida real, para tener esas interconexiones con las demás personas de manera pacífica. Entonces, los juegos son una herramienta que desarrollan ciertas habilidades en los niños y hoy en día son muy utilizadas en los centros escolares o en centros de atención para niños. Entonces, te invito a que tú también reflexiones cuáles eran tus juegos favoritos y hoy en día en qué te ayudaron. Bye bye.